Julio Barco, geboren 1991 in Lima, Peru, ist ein sehr aktiver und produktiver Autor. Seit seinem Debüt Me da pena que la gente crezca im Jahr 2012 publizierte er 9 Lyrikbände mit sehr schönen Titeln, muss ich zugeben. Unter denen so Arder, das ist auch die Übersetzung, Grammatik des Löwenzahns, würde so übersetzt, La música de mi cabeza, Volumen 7 und ein Roman Semen, so übersetzt Musik für junge Verliebte. Barco wirkt auch als Vermittler, 2000, also Literaturvermittler und Aktivist, also 2019 gründet er die Website lenguajeperu.pe, einen neuen nationalen Blog für peruanische und lateinamerikanische Poesie und Kunst. Er war Gründer und Leiter der Gruppe Tajo. Im Jahr 2020 überraschte er das Lesepublikum mit der Veröffentlichung von 4 Büchern in Zeiten von Covid-19. Derzeit ist er Redakteur von Literalgia und Lima Gris und Manager des Kulturprojekts Poético Rio Hablador. Zurzeit beendete er die Arbeit an seinen 4 neuen Büchern, ein Essay, ein Roman und 2 Gedichtbände. Mit dem Gedichtband Semilla Cósmica, komischer Saat, erhielt er eine lobende Erwähnung im 11. Wettbewerb Poeta Joven de Perú 2020. Herzlich willkommen, bienvenido. Ich nehme auch einen Platz neben Ihnen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Es para mí un gusto estar acá con ustedes presente. Ha sido un viaje largo. Hace 5 meses me comunicaron que estaba invitado a este festival que de por sí tiene mucho prestigio en el ámbito latinoamericano y para mí es más que un gusto, es un placer poder hablar de poesía, que es algo que no solamente me gusta, sino es prácticamente mi vida entera. Y vamos a hacer una dinámica con preguntas, vamos a leer un poco de poesía y todo eso. Está funcionando. Gracias, Timo. Der Julio Barco hat einfach so alle begrüßt. Er ist sehr glücklich, dass er hier ist und das war eine sehr lange Reise und er freut sich jetzt heute was von ihm zu lesen und genau, ich werde ein bisschen zusammenfassen, was er gesagt hat und genau, wir werden anfangen mit einem Gedicht, also comenzamos con un poema, con un texto und dann stelle ich eine Frage und dann lesen wir weiter und versuche ich mal so ein Gespräch mit Julio so anzufangen. Ja. A ver. Autoconciencia de un joven latinoamericano inclinado al gozo. Tiene 2 epígrafes. El primero de Norwid que dice: la belleza sirve para entusiasmar en el trabajo para resurgir. Y uno de Vallejo que dice: ahora mismo hablaba de mí conmigo. 10:35. La mañana modernista con sus nubes neobarrocas, y ya van 10 poemas desasosegados, y seguiré hasta las 2, hora donde me toca ir a Lima y tomarme una foto para un bellísimo libro que alegrará a tu familia, vecinos y amigos. 10:35. Voy a explosionar. 10:39. 11:11. Pienso que no debí escribir ni borrar todo lo que siento por ti. Pienso en la rosa que ayer bruscamente robé y con la que recorrí el jirón de la unión. Pienso, ¿cuál es el perfecto poema? Mi desesperación a inicios del verano o tu belleza de potranca frente a un horizonte de fresas dadivosas. Pienso en todos los archivos con bellos poemas que existen en el universo. Más allá de la rotación de nuestro planeta, desaparece el sentido que sugieren. Una mosca pisa el último verso de Oda Marítima de Pessoa. Pienso en la soledad de todos los poemas. Pienso en el pan y en la ciencia. Pienso en los huevos fritos y en la poesía de Ronsard. Pienso en la calle, el vecindario, el viento salvaje, las enaguas, las escuelas, los colores, los días y la lluvia, los amigos y la tristeza, los patios y jardines, mi casa y la desesperanza de la esperanza, las cenagosas anotaciones de tantos poetas. 11:23. Guardo en una carpeta amarilla, disco D, un poema que finaliza con estos versos que de seguro serán recordados dentro de 50.000 millones de años, pero quiero que los leas en ese instante. Y sufro tu nombre en toda mi carne. 11:38. Suenan los trenes, me descubro pese a todo sereno y vacío, sereno y luminoso.
11:39. Os hablo en silencio como una nube, como un árbol, seas Mislow. 11:40. Y estos que están inmejorables, aunque de seguro la traducción le baja la intensidad del hechizo. He deseado la buena poesía sin saberlo, he descubierto ya tarde su saludable objetivo. En ella, y solo en ella, encuentro salvación. Sea Mislow, Varsovia, 1945. 11:47. Si salgo de mi casa, bajo las escaleras negritas de caracol, que a cada paso tiemblan y sacuden el polvo y las piedritas acumuladas, y voy a buscar a Moisés, Puente Charapita, Casa Alquímica, de seguro, acodados en la ventana del último piso, mantendríamos un tema de conversación mirando los autos de evitamiento. Pensaría en las palabras que aquí compongo, trazos psíquicos, óleos, un poco de aceite para seguir empujando la máquina pensante, un viento restallante sobre el vacío del espíritu. Cierto, la poesía es otro asunto, viejas edificaciones humanas, 10.000 siglos de soledad, y después al volver, cruzando casas de 3 o 4 pisos, con perros flacos y tierra, polvo sobre polvo, polvo del desierto, sucio, lleno de vasitos de plástico, de palitos de helado, entre basuras y bolsas y niños con polos de equipos de fulbito que no leerán jamás estos exagerados apuntes como yo los leo y como lo leen los otros seres humanos que radiografían. Entonces tendría otro buen tema de conversación y 2 amigos y algún enfoque mental sobre lo que planteo, más el trazo natural de la búsqueda de la belleza, más la complejidad del vacío de la mente, mientras observo cómo se mira a otro ser dentro del espacio de la realidad virtual. 11:51. Todo cambió a mi alrededor, amigos, amigas, historias, destinos, oficios, sueños, itinerarios, y yo acá en la misma sintonía escribiendo. Ahora todos hablan de sus mentes, es el nuevo virus. Si dejo de pensar en que me oigo, no hay absolutamente nada más. Sin embargo, el silencio no es ausencia de yo. Se desarticula el sentido de lo estructurado. Poner la contraseña para iniciar sesión es entender la realidad de un mundo donde las estructuras son tibiamente creadas para fines específicos. El sol es la única semilla. 2:44. Algo tan estúpido como 4:45. Escucho a las señoras que venden seco de pollo y chicharrón. Acaban de poner la música mientras el DJ se ausentó para comprarse un puchito y charlan sobre las fiestas de fin de año. Son gorditas y felices y conversan mientras ofrecen sus potajes. En la feria artesanal de la avenida Mariátegui, imagino la escena, cerveza en cajas rojas, canciones de salsa dura y sonrisas infinitas. La señora deja el vaso de ají, anaranjado, furioso. Contemplo mi seco de cabrito cual si se tratase de una obra de arte. Arroz graneado humeante, frijoles como un mar cremoso, la pierna de pollo deliciosa. Termino de chupar los cartílagos del hueso de pollo y pienso en mi destino de escritor, escribir hasta la madrugada, café caliente, meterme 3 o 2 latas de cerveza y seguir practicando el ritmo y respiración del soneto A, B, B, A, B, B, A, C, B, C, C, B, C, mismo coito, estupideces, pero también me veo en la fiesta, feliz y ebrio, bailando y gozando el instante, un dios de barro, perdido en la claridad de los cuerpos, en el instante de la conciencia disuelta, en la simultaneidad de todos los apretujados cuerpos, perdido en el humo azul del tabaco. 5:50. Insisto en la idea, gozando con una muchacha canciones cursis y bulliciosas, sintiendo sus dientes, desapareciendo un instante en el aire caliente, pesado y violento de otro cuerpo, sudoroso y visceral, y tocando su oreja con frases serenas y violentas. No voy a negarlo, jodido pero no vencido, depre y dulzón, como cuando me tiraba la pera en la escuela, la misma nota, más viejo, abandonado a ese destino, perdido y sin otra resolución, eterna disociación de ideas, e ir y venir entre ambulantes y niñas con la cara sucia. Salgo a divagar por los parques y los perritos y los niños me miran y yo me corro de sus ojos hasta que vuelvo a encontrarme con la violencia del viento, el verde de las hojas, las nubes, los anticuchos, corazón de vaca cortada en cuadraditos para el consumo humano, y todo se remolina en mí y soy todo ese campus, dispersión e intensidad. Un bus cruza la avenida, una muchacha hermosa camina con sus hermanas, los borrachitos brindan con su belleza, celebran su figura, yo sigo andando. ¿Qué me diferencia de todos los destinos? ¿Qué me separa de ser la muchacha provinciana que lleva un plato caliente de chaufa de chancho? ¿Qué me separa de ser ese niño que lustra los zapatos? ¿Qué me diferencia de ser el joven cobrador que cuenta sus monedas en medio del semáforo? ¿Qué me separa de la joven embarazada que como yo ahora espera su vuelto? ¿Qué me aleja de los jóvenes que juegan ahora videogamers en el ciber de la vuelta? ¿Qué me diferencia de la viejita que vende calzoncillos amarillos? Y en mí se traducen sus voces, la intensidad y verdad y belleza y desgarro de sus voces alborotadas. 6.
tómale una foto a ese árbol con tu celu. 7:30, voy a la casa de Gap, le leo el fragmento del pasaje 5:50. 10, escribir un poema titulado Salchipapa y pegarlo en tu muro del Facebook. Salchipapa. Punk enloqueció buscando la ética entre los usureros. Eliot estaba totalmente cuerdo frente a una maceta de gladiolos. Luchito Hernández miraba Stone una isla alada. Kafka era más flaco que el espantapájaros de Girondo. Lezama Lima se puso una maceta en la cabeza. Dylan Thomas como un ceviche en la esquina. Verástegui era fanático de las ciruelas. Jaime Sabines se jactaba de ser el único poeta que mantuvo una chamba por más de 5 años. José Peláez estaba obsesionado buscando las listas de los mejores poemarios del 2008. Federico Núñez estaba perdido en una obra obsesiva pero difícil, con entretenidos, obstinados anhelos psicotrópicos. David Foster Wallace se suicidó, igual que Hemingway y Arguedas. 10:28. Me picó una pulga, la saqué con cuidado y la aplasté en la mesa de madera. Pensé en millones de millones de millones de jóvenes intentando el poema. Muchas gracias. Tengo una pregunta más personal, quizás, no sé, para conocerte un poco. Nótase que es un escritor muy prolífico, ¿no? Que escribe mucho, un activista de la literatura también. Bueno, escribir 4 libros en un año no es para cualquiera. Es una cosa que, como un diente de león en el viento, ¿no? Una cosa que sigue produciendo. Y quizás cuéntenos luego algo sobre tu currículo como poeta, sobre su biografía un poco y cuando sentiste por primera vez que el ser poeta iba a ser tu vida, tu destino, ¿cómo empezaste? Justamente ahora que divagaba por Berlín, miraba el cielo y pensaba en aquella frase de Peter Handke que dice en una película muy famosa que habla de cuando el niño era niño. Y yo recuerdo mucho que mi primer libro se llama Me da pena que la gente crezca. Y hace poco un ensayista francés, yo leía que decía que la poesía nos devuelve la infancia, porque en la infancia somos seres cósmicos, seres que no estamos atados a una profesión, a una máscara, y somos seres que nos conectamos con la naturaleza. Y yo siento que mi poesía, mi arte, nace en la infancia como un juego con mi mente, con la imaginación, con el propio lenguaje, y como una forma también de revelarme con el mundo adulto, con el cual nunca me sentí, digamos, de acuerdo, con sus formas de ser, sus gustos. Y siempre para mí la literatura, la poesía especialmente, ha sido y es una forma de lenguaje, de mantener un puente, una comunicación con la realidad. Por eso es algo que no puedo abandonar, que no me lo tomo como un juego, nunca me lo tomé como un hábito de fin de semana. Para mí es una forma de mantener una respiración con mi propia realidad. Y bueno, desde mi primer poemario, Me da pena que la gente crezca, que lo escribí en una sola noche y un amigo me dijo, eso es un libro, públicalo, y le hice caso. Pasaron 6 años en los cuales me mantuve leyendo mucho, porque además me encanta mucho leer y leo muchísimo sobre poesía y todo lo demás, pero también me encanta vivir, ¿no? Y ambas mezclas un poco hacen mi arte, y mi siguiente libro se llamó Respirar, que ya nace en una época en la cual entiendo más la conciencia de lo que es hacer un libro, la conciencia de lo que es una tradición poética, porque vengo de una tradición muy enriquecida, con bastantes voces, y creo que, como dice Harold Bloom en algún momento, la poesía moderna tiene como condición buscar la autenticidad en ese mar de voces que existen. ¿Para qué hacemos poesía si no hacemos una poesía nueva y diferente? Entonces, para mí fue un reto encontrar mi voz en medio de la poesía tan vasta que es la poesía peruana, donde hay muchísimos espejos en los cuales mirarte y en los cuales encontrar también un camino. Entonces, para mí, primero fue una rebelión contra todas esas formas, y Respirar demoró 6 años, en los cuales me mantuve escribiendo muchos otros libros más, y además viviendo muchas experiencias como vender en la calle, como enamorarme, como pasar toda clase de aventuras que también nutrieron mi obra, ¿no? Y luego de eso vienen mis otros 14 libros que han sido parte de los últimos 10 años que vengo escribiendo y publicando. Eso era preguntar, bueno, porque al final no es solo la escritura, ¿no? Tu trabajo también como activista, eso se nota también tu tarea de distribuir la poesía, la literatura y todo. ¿Cómo es eso también? Porque cuando hablamos de poesía es eso, como escribir y leer, estar solo, pero también trabaja con colectivos, de grupos, es fundador de 2, bueno, de Tajo se llama, ¿no? Quizás hable un poco
quizás hablar un poco de eso para tener Bueno, idea. yo vengo de un país que es el Perú, donde la literatura, la cultura, sobre todo los que somos de diferentes espacios urbanos, tenemos que luchar contra una sociedad que no entiende lo que hacemos, que nos ridiculiza, que nos mantiene una animadversión muy acentuada. Y para mí siempre fue muy claro que escribir era también organizarme para poder mantener mi escritura, para poder mantener el espacio, la base. Y además luego pensé que además de escribir tenía que educar a la gente, y digo educar porque también yo he sido profesor y porque hace falta también que la gente entienda lo que es la literatura, la poesía, que no es una, como dice Pavese, ¿no? Leer es difícil y yo creo que la lectura no es algo que de pronto no lee pues a Hölderlin y lo va a entender, ¿no? Hay que pasar por muchos autores para llegar a la poesía y creo que el trabajo de un activista, como tú lo llamas y como me considero, es también de alguna forma sacar la poesía del Olimpo, como decía Nicanor Parra, y hacerlo una condición más como el pan de cada día, una condición más cotidiana. Y en ese sentido yo me he aventurado a hacer revistas, he leído poesía en mercados, he leído poesía en buses, leo actualmente, tengo 2 programas en el Perú donde hablo de autores de diferentes generaciones y además también voy a plazas y hablo con públicos donde solamente se habla de política, yo hablo de poesía. Y yo creo que en este mundo que vivimos, yo creo que la política y la poesía, yo creo que la poesía es más urgente. La necesidad de la belleza, la necesidad de hablar con el lenguaje poético es más urgente que seguir incluso a veces una política que a veces es algo gaseoso, que simplemente es una promesa al vacío. Yo creo que la poesía, el arte nos da un presente de gozo, un presente de eternidad que necesitamos y que perdemos y que es urgente, el poema es urgente y yo creo que mi trabajo también va por ahí. Yo como escritor he pasado de una mesa a estar también en las provincias de mi país, donde he conocido muchos poetas y he viajado por la poesía, he estado recorriendo las calles, ciudades, y siempre con ese idealismo casi quijotesco, porque siento que en el fondo no somos tan pocos los que amamos la poesía, quizá acá somos unos 50 o 100 personas, pero en el fondo somos una gran tribu que puede crecer como el fuego, y como tú bien dices, el diente de león, que para mí es una planta que es como un símbolo de mi arte, ¿no? Yo creo que la poesía se difumina como cuando uno sopla un diente de león y no sabemos a dónde llega esa pequeña pelusa, pero llega. Qué bueno, porque fue muy intuitivo de pensar en el diente de león. Sí, porque claro. Estoy conociendo tu trabajo ahora, por eso yo pensé, el diente de león funciona muy bien con tanto escrito, ¿no? Cuánto ha escrito un montón y eso me impresionó muchísimo. Quizás escuchamos más un texto tuyo o Sí, pasamos. Tengo uno que se llama Nacimiento, pero creo que vamos a leer uno bilingüe, creo. Sí, Sí, con Leons Lupet. Sí, gracias Leons, porque José no está, entonces improvisamos y... Representación de traductor. Buenas noches. Buenas noches, guten Abend. ¿Lees vos primero? ya. Sí, yo empiezo y luego, bueno. Este poema se llama Malditos Poemas de Amor y va para ustedes y dice lo siguiente, ¿no? Para llegar a ti tendría que cambiar mi nombre y reemplazar esta fatiga de mi vida. Yo no sé qué haré, tampoco sé si tenga que hacer ejercicios. Hace tiempo que no gozo del amor, todo es furor y hace sol por este lado. Y tomo una pequeña copa de ron. Para llegar a ti repetiré calles, medusas, estrellas. Yo sé que vives a un puñado de kilómetros y mi sonrisa es una nube lila detenida en la esquina donde bailan las peonías. Tendré que ser feliz abriendo una ventana. Para llegar a ti tendré que caminar sin demora por el discurso de las cosas inútiles, los autos y las nubes, enardecido viento en la ropa de algodón y la ruda en los bolsillos. Esta soledad será una dulce paloma entre mis manos. Para llegar a ti tendré que callarme a veces y morder una manzana. Para llegar a ti tiernamente dejaré de tocar un rato mi piano y tocaré algunas tostadas y meteré 2 hojitas de un girasol a mis bolsillos. Nada más simple y estúpido amo. Ahora estoy ebrio y no sé si así pueda llegar a ti. Diese verdammten Liebesgedichte. Um dir nah zu sein, muss ich meinen Namen ändern und dieses Gefühl der Ermattung in mir vergessen. Ich weiß nicht, was ich tun werde.
Ich weiß auch nicht, ob ich noch üben muss. Ich habe die Liebe schon lange nicht mehr gekostet. Alles ist Aufruhr. Aber auf dieser Seite scheint die Sonne. Und ich trinke ein Gläschen Rum, um dir nah zu sein. Werde ich Straßen, Medusen, die Sterne auswendig lernen. Ich weiß, du lebst nur ein paar Kilometer von hier und mein Lächeln ist eine Fliederwolke in zartem Rosa an jener Straßenecke, wo die Pfingstrosen tanzen. Ich werde mich erst glücklich wähnen, wenn ich ein Fenster aufreiße. Um dir nah zu sein, muss ich dir ohne zu zögern begegnen und im Gespräch über nutzlose Dinge bestehen. Die Autos, die Wolken, der sengende Wind in den Baumwollkleidern und in meiner Hosentasche Gnadenrauten. All diese Einsamkeiten werden in meinen Händen eine sanfte Taube. Um dir nah zu sein, muss ich manchmal einfach nur schweigen und in einen Apfel beißen. Um dir nah zu sein, werde ich für einen zärtlichen Augenblick mein Klavierspiel unterbrechen und Toastbrot kaufen. Ich werde 2 kleine Sonnenblumenblätter in meine Hosentaschen stopfen. Nichts Einfacheres und Törichteres liebe ich. Jetzt bin ich doch leicht berauscht und weiß nicht mehr, ob ich dir auf diese Art und Weise nah sein kann. Dankeschön, Leons. Gracias. Sí. Yo pensaba aquí en pasar una pregunta sobre también los padrinos y madrinas de la poesía peruana actual o de Latinoamérica, porque pensé ahora como malditos poemas de amor, ¿no? Y bueno, quizás hablas un poco sobre eso, sobre una especie de tradición o que una recusa a una tradición o una cosa así. Quizás hablamos de eso un poco, ¿no? Claro. ¿Quién son los padrinos y madrinas de la poesía Claro. actual? Claro, a mí me parece que hay claramente dos puntos, digamos, importantes en el siglo pasado que definen la poesía contemporánea. Y yo creo que el primer punto inicia en la primera mitad del siglo pasado con todo lo que fue la vanguardia, que de alguna forma la vanguardia, con autores como Oquendo de Amat, en el Perú al menos Oquendo de Amat, Vallejo, César Moro, Westphalen, Xavier Abril, Alberto Hidalgo, etcétera, etcétera, son autores que de alguna forma van a rebelarse contra lo hispano, contra lo propiamente español que había y dominaba la poesía en el Perú, ¿no? Y van a crear una poesía más auténtica, más libre, y van a generar la posibilidad de que nazcan otro tipo de poéticas. Y yo creo que el segundo oleaje que define lo que se escribe en mi país, al menos, es en el 70, donde vamos a encontrar una poesía urbana, que son Poetas de Hora Cero, que es un grupo que justamente inaugura una poesía donde se puede escribir por primera vez de cosas de la calle, ¿no? Si ustedes escucharon mi poesía, yo hablo de cosas de la calle muy poco poéticas, pero justamente es consecuencia también de esa herencia, ¿no? Es una herencia que nos permite hablar de las avenidas que hay en nuestras calles, hablar de la gente, hablar de lo cotidiano y encontrar en ello la belleza, y en autores como, por ejemplo, Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel, Manuel Morales, Jorge Nájar, Carmen Ollé, Enrique Verástegui, que es uno de los más grandes poetas después de Vallejo del siglo pasado, ¿no? Para mí al menos, junto a Martín Adán y otros más. Entonces, yo creo que la vanguardia define todo el siglo, y la siguiente vanguardia, curiosamente, que tiene un diálogo también con México, porque esta vanguardia, que es Hora Cero, va a dialogar con los infrarrealistas, con Bolaño, con Mario Santiago, y van a generar, por una parte, la nueva novela, que va a ser la que destruye el boom, con Roberto Bolaño, y va a generar la nueva poesía, que es la de Enrique Verástegui, que de alguna manera continúa y lleva al infinito lo que heredamos de Vallejo, ¿no? De todo el vanguardismo, yo creo que los grandes autores son Martín Adán y César Vallejo, que son poetas que rompen con lo que es la vanguardia propiamente y trascienden esa frontera. Y en la segunda mitad del siglo, Enrique Verástegui es uno de los más importantes, pero hablar de Verástegui es dejar de hablar de Nostroza, de Juan Ojeda, de Oscar Málaga, y etcétera, etcétera. O sea, podría decir 50 autores, pero creo que un poco así lo podría resumir, ¿no? Son un poco la radiografía estética. Ahora, si hablamos de Latinoamérica, no puedo dejar de pensar en Cuba, con Lezama Lima, que es una herencia también que la poesía latinoamericana hereda, con el Medusario, con José Coser también, que es un heredero de Lezama. Y bueno, en Argentina, en Chile también hay un intento de vanguardia, aunque todo se eclipsa con la figura de Neruda, ¿no? Y de hecho yo creo que
que la herencia de Neruda ha sido más bien negarlo. Los autores jóvenes no son tan nerudianos que, digamos, han ido por otra vertiente y creo que se hacen todo más a Vallejo, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Entonces yo creo que entre Vallejo y Neruda, como lo hablaba en un momento, en un ensayo Mario Benedetti, ¿no? Están los grandes padrinos de la poesía latinoamericana y por ahí van sus vertientes, ¿no? Y sus afluentes, sus ríos, por ahí van sus cauces. Sí. Yo pensaba en escuchar más un poema, no sé, ¿cómo tienes más un poema preparado, ¿sí? Sí. Y ahí hago una pregunta también sobre un otro punto que me interesa. ¿Este poema no está traducido por José o cómo es? No, ese es un poema que no está traducido, es inédito. Ajá, y okay. Lo voy a leer solo en español, a ver para todos ustedes también. Y se llama Puerto Renacer. Nacemos como el fuego la vida y permanecemos en ella cantando la más alta canción. ¿Qué más te puedo decir, planeta, si me diste estos ojos de mar para lanzarme contra la cotidianidad? Emoción de mis ojos de niño, cuando no conocía la muerte, cuando todo era palabra apenas susurrada para renacer, porque yo ya era poeta de niño y los versos, los juguetes con los que planteaba conquistar el orbe, porque mi primer juguete fue el lenguaje, como un león veloz, gruñendo entre mis labios, y el segundo el ritmo, que mueve vientos, aves y olas. Embrujado de los instantes, mi voz, mi yo mismo nacía, por eco y llanto, contra la soledad surgía con su guadaña de plata, como un barco que silenciosamente arremete contra calles, con su concierto urgente, y al pulverizarse se hace pluma, plumas o luz. Mi voz era mi juguete, al que yo moldeaba entre mis manos de fervoroso artista, no domesticado por la más media, ni el mundo en 2.0, ni por el exceso de azúcar. Después fueron los equinoccios y las luces de las avenidas y el mar que es mi sangre y el fuego que es mi canto. Yo me deprimía por todo en cuartitos donde la poética era una mosca empujando al absurdo. Sin embargo, frené en mí toda muerte y nací la luz del canto. Frené mi miedo a la pobreza y nací la luz. Frené mi soledad infinita y nací la luz. Frené la voz de los otros y nací la luz, y nací en mis primeros versos y arrojé mi luz entre cuadernos y pétalos, entre calles y desesperación, rugiendo como un tornado, entre bocas y ventanas, como una señal salvaje, como caos, mis ojos, mi infelicidad, mi locura, como una sola danza que mueve mis alas y mis ojos a la plenitud del viento, y arrastrado por todo yo tecleaba, pero todo eso eran mis ojos, una película sin lentes en 3D para ver unos dinosaurios tridimensionales, sino largos cantos en academias y centros comerciales donde la sociedad me decía: calla y vístete bien, calla y sé como el resto, no intentes seguir la música del viento, callado y resignado, humilde y triste, toma tu angustia y pierde tu rostro, toma tu tristeza y silencio, no seas un canto descuajeringado proclamando su furia, no seas un cuerpo que se levanta contra el siglo arqueado de nuevas señales, pero yo había sido niño y seguía siéndolo, y desde el fondo de mi soledad surgían mis nuevos cantos, surgía la luz, el único sol que giraba contra el universo, mi corazón, y todo se pegaba a mi corazón y a la poética, y la poética era una calle abierta, un parque, abrir una botella de vino, saltarse una clase en la universidad, para leer a Javier Herot en los acantilados de Lima, para beber con Juan Ramírez Ruiz en las calles del centro, y todo nos detenía: callen, escuchen el diálogo del mundo, sean como los otros, pero mi yo niño dejaba de oír al mundo y se sumergía en el canto solar, cuerpo, deseo, alquimia, la soledad era virtud en Lima, y todo el tiempo viajábamos en micros aburridos, llenos de pegajosa mediocridad que se tatuaba en nuestras pupilas, amenazando con terminar con nuestra intensidad. Muerta la ternura de poseer alma, cirrosis, cáncer, sida. Entonces mi voz ya corría por el viento del Perú, entonces mi voz llegaba a Chile, a las playas de Cuba, al cielo de Venezuela, al rincón de Uruguay, y algo de todo ello era hermoso, y algo de todo ello era poéticamente posible, porque yo nacía el día que soñé con la posibilidad de ser canto y me encerré con mis garabatos a jugar el universo, a cambiar el dolor de por signos, el movimiento de la rotación del mundo, por palabras blancas como palomas. Y en todos mi verso nacía, en todos subía del dolor del tiempo y del absurdo del suicidio, como un paso en falso en esta danza llamada traición, y me monté arriba de las nubes con mi piano de plástico a cantar con los maestros de la armonía de los signos, porque no era tiempo de evitar la gloria, sino de soñarla en diafanidad de flores.
Yo nazco ahora en todo lo que nace, nazco en todo lo que todavía no vive, pero ya conmigo sueño un horizonte, porque yo devoro el durazno solar de mi pecho para dar dulzura a mi ritmo vegetal, a las rocas que levanto detrás de mi lenguaje, para que el universo se refracte un instante en mi juego cósmico. Yo nací, yo nazco al verso. Gracias. Yo tengo una última pregunta para terminarnos con una... Porque yo pensaba en cuanto tú leías que es un flujo, ¿no? Y al inicio con el logbook, con este género que me parece más un libro de navegación, ¿no? Ese inicio con los horarios y todo, muy, muy fincado en la realidad, muy ahí pegado en la realidad. Yo pensaba que al inicio que eso estaba me llevando para una parte, que era como estaba ahí en un transporte, pero ahora que te escucho pienso en el mar, como en la agua y todo. Y la pregunta es quizás muy amplia, pero quizás es interesante escuchar de un poeta tan joven y tan prolífico como tú, ¿qué futuro tiene la poesía? ¿Para dónde nos lleva? ¿Qué piensas tú sobre la poesía del futuro? ¿Para dónde estamos caminando con la poesía? Sí, ayer justamente en la conferencia que dio la poeta mexicana Tania Favela dijo algo muy interesante, citó a Hugo Gola, que es un autor argentino que también me interesa, y dijo, la poesía es caminar hacia lo indeterminado. Y yo creo un poco eso, el futuro de la poesía es ese instante. Yo creo que la poesía inaugura un nuevo espacio, inaugura un nuevo tiempo, y es el presente, ¿no? Y cito a Octavio Paz, que dice, el presente es perpetuo. Y yo creo más que en un futuro, porque el futuro es lo utópico que perseguimos. Yo creo que la poesía funda un presente que es ahora mismo, y en esa ahora mismo entra todo, ¿no? Entra el canto de la dinastía Tang, entra el Lipó, entran los poetas que han escrito hace media hora su primer poema y acaban de temblar con el lenguaje entre sus dedos, y entra todas las posibilidades que el lenguaje encierra. Y yo creo que mientras seamos humanos, mientras el lenguaje sea el arma más amplia para comunicar nuestra propia interioridad, el lenguaje, la poesía van a seguir evolucionando, y van a haber poetas, imagino, que viajen por el universo leyendo poemas de Neruda, de Vallejo, mirando nuevas galaxias, y seguramente van a encontrarse con poetas de otros planetas que también escriben poesía, o de repente una poesía diferente, no en palabras, pero de repente en signos, en nubes, o de repente en códigos, pero vamos a comunicarnos con el arte, ¿no? Yo creo que eso no va a morir, eso es algo que está en nuestra propia condición de humanos, y mientras seamos todavía esto que somos, creo que todavía va a existir la poesía, ¿no? En ese sentido, yo no creo que la poesía muera, yo no creo que la poesía, como algunos piensan, ya murió. Creo que la poesía funda siempre su presente en todo artista, en todo poeta que sueña con escribir y se lanza al mar con su barco, o como Rimbaud, ¿no? Como Rimbaud, el barco ebrio, con un barco ebrio, se lanza contra las olas de la realidad para fundar con su lenguaje un nuevo universo. Sí, muchas gracias, Julio Barco. Vielen Dank.